Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en un fascinante viaje hacia el corazón de la ingeniería automotriz, junto al renombrado ingeniero mecánico electricista Gerardo Salinas, con una carrera que ha sido la fuerza impulsora detrás de innovaciones que han transformado la industria. Salinas es un verdadero titán en su campo, desde sus primeros días hasta sus contribuciones actuales. Exploraremos no solo sus logros técnicos, sino también las historias personales y las lecciones que han esculpido a este líder visionario. Prepárense para una conversación inspiradora que revelará cómo la pasión y la dedicación pueden dar forma al futuro. Así es, Edel. Y pues bueno, ingeniero, mucho gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por abrirnos su casa. Es para nosotros un honor y un placer entrevistarle. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Quiere contestar algo? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes. Los felicito por su iniciativa, Eleazar y Edel, y les auguro mucho éxito. Y pues muchas gracias por considerarme. No hay de qué, ingeniero. Ya sabe que aquí estamos para usted y usted es el primer invitado en este podcast. Así que para nosotros es especial. Muy bien. Aquí viene la primera pregunta, Inge. ¿Podemos hablarle de usted o de tú? Es de tú, esté bien. Perfecto, excelente. Hablemos de ti, Gerardo. ¿Podrías compartir un poco de tu historia y darnos una visión más personal de quién es Gerardo Salinas? Sí, cómo no. Yo nací aquí en la ciudad de Monterrey en el año 1956. Desde pequeño estudié primero en la escuela Simón de la Garzamelo, en la Venustiano Carranza, en la secundaria número 10, en la Universidad de Monterrey la preparatoria y en el TEC de Monterrey la carrera. Siempre desde niño me ha gustado mucho todo lo que es la mecánica, la eléctrica, los automóviles. Okay. Y recuerdo muy bien, en las Navidades siempre mi sueño era pedir un mecano o un juego para armar o desarmar carros de juguete. Sí, desde muy joven tenía esa iniciativa. Sí. Y se le veía esa creatividad para armar cosas sí. Y más encaminado a la creatividad, al ámbito ingenieril, de armar sí. la kinestésica, todo eso, ¿verdad? Exactamente. Incluso en la secundaria, una de las materias que era de tecnología, había varias opciones y escogí la opción en el primer año de mecánica y en el segundo y tercer año de secundaria de electrónica, y el proyecto fue construir un radio partiendo de cero. O sea, como estudiantes el maestro nos fue guiando a comprar un chasis y a comprar las bases para los bulbos, porque en ese entonces no había transistores, era con bulbos. Sí. Y armamos el radio y funcionó, y pues siempre me ha gustado mucho ese tema, ¿verdad? De la ingeniería y de inventar cosas. Soñaba reparando o inventando un motor de automóvil y me sabía los 4 tiempos del motor de combustión interna, y siempre estaba pensando en eso. Tuve la fortuna de vivir en un barrio y de tener una familia donde había de todo. Conocí médicos, o sea, cuando era niño yo, ¿verdad? Conocía sí. Vecinos que eran médicos, vecinos que eran ingenieros, o tíos que eran ingenieros, tíos que eran médicos, tíos que eran abogados. Ajá. Con todos platicaba, y los que más me fascinaba y me llamaba la atención era la ingeniería. Y yo quería ser ingeniero. Y ingeniero mecánico electricista, porque también dentro de la ingeniería pues había algún tío que era ingeniero civil, otro tío que era ingeniero mecánico electricista, otro tío que era ingeniero eléctrico, y entonces escogí lo que era ingeniería mecánica y eléctrica. Ok, ingeniero. Y esa fue mi carrera. Perfecto, ingeniero. Es muy interesante el cómo fue adentrándose en este mundo de la ingeniería. Me gustaría preguntarle, ya que estamos abordando este tema, ¿cuáles fueron sus primeros pasos ya al momento de decidir que iba a estudiar una carrera en ingeniería? ¿Recuerda algún momento que haya sido un parteaguas para decir, yo quiero ser un ingeniero
teníamos varias clases como, o sea, generales de matemáticas, de trigonometría, de álgebra, de física, química, historia, y siempre tenía problemas con las clases que no fueran de matemáticas o de ingeniería. O sea, sí. Con la historia batallaba mucho, con el español batallaba mucho, con el inglés batallaba. Entonces me di cuenta que mi facilidad era para la ingeniería, porque las demás materias sufría. Entonces me di cuenta que era lo que me gustaba. Okay. Y en una ocasión, pues, platicando con un maestro que me orientó vocacionalmente, me decía, no lo pienses mucho, o sea, trata de seleccionar la carrera que tú creas que te va a gustar más, ¿verdad? Que te va a gustar más. Y me fascinaba todo lo que era la ingeniería mecánica y eléctrica. Y en secundaria, en una ocasión, yendo a estudiar a la casa de un amigo, de un compañero, su papá era ingeniero. Entonces llegamos a la casa y el papá era un ingeniero que hacía muchas cosas para él. O sea, entramos, y era un calorón cuando nadie usaba aires acondicionados porque estaban muy caros. Y la casa muy fresca. Oye, dice, no, es que mi papá diseñó un sistema de enfriamiento con agua. Okay. Y por eso está fresca la casa. Y tenía su mini torre de enfriamiento y enfriaba el agua sin compresor. Sin compresor. Y tenía unos manejadores de aire con serpentines y refrescaba la casa, muy parecido a lo que era el aire lavado, pero no era aire lavado, era algo un poquito más mejor porque no humedecía tanto el aire. Okay. Tenía un tocadisco que al verlo vi que no era de ninguna marca, él mismo lo había armado y lo había hecho funcionar. Y entonces vi que tenía muchos aparatos que él mismo hacía y entonces me llamaba mucho la atención y yo quería también poder ser capaz de hacer mis propias cosas también, ¿verdad? Sí, creo que cualquiera que empiece en ese ramo, desde la infancia se ven esos pequeños destellos en ese tipo de personas que te transmiten esa creatividad, esa facilidad de crear cosas. En esos años era muy común que había gente inventora y gente que arreglaba cosas, que mejoraba ciertas cosas, ¿verdad? Sí, en ese entonces, no es como ahora, en ese entonces reemplazar un equipo por uno nuevo, por ejemplo, una tostadora de pan, una plancha, un radio, una televisión o lo que fuera, era muy costoso. Por ejemplo, en las familias había una sola televisión para toda la casa. Y era una inversión, era casi equivalente a como decir ahorita vamos a cambiar carro. O posiblemente hasta más que cambiar un carro actualmente, o sea, porque no todos tenían televisión y había una. Si se descomponía, no era como ahora que, lo voy a cambiar, no, tenías que buscar a alguien que te la reparara o tú le buscabas y eso hacía pues que te empezaras a adentrar en tratar de arreglar tus propias cosas. Los electrodomésticos de la casa, ¿verdad? Algo que se ha perdido últimamente, ¿no? Sí. Actualmente, como que ya las cosas se han hecho un poco desechables o muy desechables y las personas, o por lo menos los jóvenes, han perdido esa capacidad de ver el arreglo de las cosas, el hacerlas funcionar de nuevo. Sí, exactamente. Ahora ya es mucho más fácil comprar un automóvil nuevo, una moto nueva o una bici nueva. Antes muchas personas tenían que comprar cosas usadas. A veces las tenían que arreglar, repararlas. Incluso las empresas, y empresas en aquel entonces muy importantes, como ILSA, por ejemplo, la mina que ahora es Ternium. Okay. Muchas de las máquinas eran máquinas que iban y compraban. A mí me tocó, cuando estuve trabajando también ahí, ir a ver máquinas usadas. En grandes yonques de maquinaria usada que habían en una ciudad cerca de Chicago y ahí veíamos lo que nos podía servir y se compraba, llegaban aquí a Monterrey y las reconstruíamos. Y en una ocasión hay una anécdota de un norteamericano que se dedicaba a comprar y vender chatarra, pero se dedicaba a venderla para las fundiciones, para que la fundieran. Y en ocasiones alguien le compraba alguna máquina, no para fundirla, sino que para utilizarla. Y en una ocasión, en una visita a la planta de tubería de ILSA, cuando era Juárez de Mena, vio una máquina y se sorprendió porque dijo, esa máquina
Yo la compré como chatarra y la vendí para que la fundieran. O pensó él que la habían vendido para que la fundieran, pero no. El que se la había comprado era de aquí de Monterrey y la compró para traérsela y rearmarla, echarla a funcionar y hasta mejorarla, y producía más que lo que por capacidad nominal tenía originalmente. Así es. Y así muchas empresas en ese entonces así crecieron. Antes era increíble, por ejemplo, si un equipo se descomponía, está forzoso los ingenieros de mantenimiento a leer y aprender y a dedicarse a ver cómo repararlas, porque era muy costoso traerse un técnico que viniera para acá y la arreglara y se regresara a Europa. Una llamada telefónica te costaba miles de pesos. Había gente delincuentes que se metían a las casas no a robar, porque se metían y hacían una llamada a larga distancia y era más que robarte un reloj o una televisión, porque eran muy costosas las llamadas telefónicas. Entonces, mucho tenía que hacerse buscando tú cómo hacerle, leyendo los manuales, haciendo pruebas, y poco a poco ibas entendiendo más y más de las máquinas, del diseño de las máquinas. Claro, es muy interesante cómo ha avanzado la tecnología y cómo cada vez tenemos más disponibilidad y podemos acercarnos un poco más a todos estos artículos. Sí. Así es. Y obviamente ahora es mucho mejor y hay que adaptarse. Si antes había esa motivación de tener que forzosamente meterse, ahora la motivación debe ser, bueno, si ahora ya es más fácil reparar las máquinas o tener soporte técnico, bueno, hay que ver más adelante y tratar de inventar algo, innovar algo. Uh-huh. Y en alguna ocasión que me invitaron a un desayuno del EGADE, cuando yo estudié mi maestría en Administración de Empresas, pasó un tiempo y un día hubo un desayuno y nos invitaron algunos exalumnos a un desayuno para dar opiniones de cómo podríamos mejorar en México pues la educación técnica entonces había muchas opiniones, ¿verdad? Muchos decían, oye, pues hay que aprender muchos idiomas, hay que estudiar más maestrías, hay que especialidades, etcétera, etcétera. Y lo que yo comenté en esa ocasión fue que algo tenemos que hacer en esto. Desde que te levantas en la mañana, aquí en México, sí. Te bañas con un jabón que lo fabricó una empresa que se llama Procter & Gamble o otro nombre extranjero. Uh-huh. Prendes la luz y el foco es General Electric o otra marca. Claro. Prendes la tostadora y es Black & Decker u otra marca. Así es. Te subes a tu carro y es un Chrysler o un Ford o un General Motors y te subes a la bicicleta y también hasta las bicicletas son el refrigerador, ese Whirlpool. Entonces, no tenemos nada diseñado y fabricado en México. Claro que sí hay pero realmente falta mucho más impulsar la tecnología propia del país. La innovación. Mientras que nosotros no tengamos un fuerte en tecnología, ingeniería y todo, vamos a seguir siendo muy dependientes y podrán poner plantas aquí en México y habrá mucho trabajo, pero siempre estaremos dependiendo de que vengan a invertir aquí, y también es momento en que también exportemos tecnología, ingeniería, conocimiento, o sea, porque posiblemente los espejos de ahora, el equivalente al espejo que los españoles cambiaban a los nativos por oro, los seguimos comprando y le damos materias primas y minerales preciosos y todo. Sí. Ahora no por espejos, ahora tal vez por celulares o por automóviles, pero son los equivalentes a los espejos de antes. Así es. Antes los nativos no sabían cómo hacer un espejo. Nosotros todavía no sabemos hacer un celular. Lo fabricamos en México, pero el dueño de la tecnología no es mexicana, es japonesa, es norteamericana, es inglesa. Entonces, tenemos que ver cómo impulsar a que realmente haya robots mexicanos, carros mexicanos. Ahí es cuando va a ser el verdadero cambio para México. Para México. Yo creo que estamos en un muy buen momento en Monterrey, sobre todo en Nuevo León, por el llamado auge nearshoring, ¿no? Sí. Es una oportunidad
donde hay que aprovecharla, ¿no? Los reflectores están apuntando en esta zona geográfica, y yo creo que los jóvenes, por lo menos regios o mexicanos que quieran hacer nuevas invenciones en México, tienen que aprovechar ese auge, ese booster de tecnología, para que en el futuro podamos tener marcas y podamos soñar también con tener un auto mexicano de bajo costo, bajo consumo, y que sea para los mexicanos. Sí. Lamentablemente, sí estamos viendo en estas zonas geográficas que se encarecen mucho los productos pues que se importan, ¿no? Que se importan hacia acá. Y pues yo creo que para que México no entre en un consumismo excesivo y se consuma la materia prima de aquí dándoselas a los extranjeros, yo creo que también hay que poner el freno y que lo que está en México también busque quedarse en México. Inge, hay otra pregunta que quería hacerle. A lo largo de su carrera, seguro se ha enfrentado a desafíos y obstáculos. ¿Puede compartir con nosotros una anécdota, un momento memorable que haya tenido un impacto significativo en su desarrollo profesional? Puede ser un desafío, puede ser un momento liberador y memorable, una lección aprendida, un momento no tan agradable, que le haya enriquecido a usted experiencia. Sí, recién egresado, que inicié a trabajar en la primera empresa en donde trabajé en el campo de la ingeniería fue en la empresa Industria Monterrey. En aquel entonces esta empresa se dedicaba a fabricar lámina pintada y lámina canalada. Tenía las plantas que se llamaban Pintro y Sintro, también galvanizada en lámina. Okay. Y me dio la oportunidad de trabajar como ingeniero mecánico, o sea, en ingeniería mecánica. Y estando pues, casi recién egresado, al mes o 2 meses, me asignaron un proyecto para diseñar una máquina para pintar los tubos por dentro. Pero eran tubos grandes, los tubos se llamaban tubos espirotorcidos, espiroformados. Son tubos de 1 metro de diámetro, 2 metros de diámetro, de varios metros de diámetro, y son los que utilizan para poner, por ejemplo, abajo de los puentes en las carreteras, para que pase el agua de un lado al otro de la carretera y que no haya porque a veces, estancamientos. como las carreteras y autopistas están hechas a un sobrenivel, y tantos kilómetros a ese sobrenivel, pues representaría una barrera para el paso del agua y para el paso que tiene que tener natural a veces de un lado al otro. Entonces, claro, por eso ponen ese tipo como de comunicación con ese tipo de tubos. Y más que pintarlos, era asfaltarlos. Entonces, había una máquina que asfaltaba, que fundía el asfalto, lo hacía líquido, pero el problema era cómo aplicarlo adentro del tubo, ¿verdad? Porque eran tubos de 6 metros de largo, 7 metros de largo. Entonces, se diseñó una máquina con 4 apoyos de ruedas, donde el tubo se colocaba y se le daba que girara. Entonces, la misma rotación hacía que el asfalto, aunque fuera no muy líquido, se distribuyera muy uniformemente y cubría el 100% de todo el interior del tubo. Como fue mi primer proyecto, tuve mucho apoyo también de gente que me ayudó mucho, o sea, porque también había proyectistas, había técnicos, dibujantes, que tienen muchas ideas, y ellos me ayudaron mucho a crearlo. O sea, no fue una cosa mía 100%, tal vez sería 50% mía y 50% pues de los que me ayudaron. Pero al fin quedó la idea conceptual. En el detalle, tuve errores en el detalle. En el detalle me refiero, aunque el concepto estuviera bien, en el detalle, oye, la flecha se me pasó la mano y la hice muy delgadita, y pues se iba a romper, iba a fallar. Una transmisión también que como que le faltaba más potencia. Era mi primer proyecto, bro. Y en ese entonces los ingenieros dedicados a construcción, porque en esa época en esta empresa había lo que era el departamento de ingeniería y el departamento de construcción, pero todo era interno. O sea, la ingeniería era un departamento de ingeniería
toda la gente empleada de la empresa, no era subcontratada. Y el departamento de construcción era pues con todos los supervisores y ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, todo para instalar todo lo que había que instalar. Entonces, lo que es la gente que le gusta trabajar en equipo, porque es otra clave también, trabajar en equipo, que me ayudaron a resolver todos esos problemas sobre la marcha, porque ya se había mandado a fabricar, y ellos me dijeron, no hombre, no hay problema con la flecha, vamos a agregar estos cartabones aquí, estos refuerzos, y ya va a quedar así, con el motor acá, con esto, y hicieron todas las correcciones para que fuera funcional el concepto que se había diseñado. Y entonces me dejó muy buen sabor de boca el haber trabajado con gente tan positiva y tan colaboradora. A veces también hay los casos contrarios también, que también hay que tener mucho cuidado y hay que saber, pues como los amigos, tratar de seleccionarse y juntarse con las personas que uno pues, crea que lo pueden ayudar, y más que lo que te pueden ayudar, que te quieren ayudar y que estén dispuestos. Yo siempre he criticado la mala actitud y siempre he valorado mucho la buena actitud. O sea, si te equivocas no hay problema. El problema es cuando tienes la mala actitud. Si tienes una buena actitud y te equivocas, bueno, se cometen los errores y se corrigen, ¿verdad? Claro. Pero lo importante es una actitud de corregir y de colaborar y de apoyar. Y si vas a criticar también de una forma positiva, que no se haga sentir mal a la persona. Así es. Entonces, algunas de las ocasiones hubo gente que me criticó y gente que me hizo sentir muy mal y a veces ya tampoco no quería seguirle. Pero bueno, o sea, había gente también que me apoyaba y pues fui saliendo adelante, ¿verdad? Sí. Y más que todo también porque me gustaba mucho. Lo importante es que te guste lo que estás haciendo. Si te gusta lo que estás haciendo, va a salir bien tarde o temprano. Si no te gusta, no te va a salir bien. O sea, te tiene que gustar. Si te gusta, es el primer paso y es el más importante. Y la carrera que sea ingeniería o leyes o medicina o lo que sea, pero que te guste. Eso es lo más importante. Ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes. Yo creo que cualquiera puede ser muy bueno en cualquier rama, siempre y cuando te guste, que lo disfrutes y que goces con lo que haces. Exactamente. Claro, es muy interesante lo que nos menciona, ingeniero Gerardo, el cómo la importancia del trabajar en equipo y de verdaderamente hacer algo que nos guste, que nos apasione, porque normalmente es lo que estamos decidiendo hacer todo el resto de nuestra vida. Esto trae a mi pregunta, ingeniero. Si usted tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y aconsejar a su yo más joven, en la trayectoria profesional que usted decidió emprender como ingeniero, ¿qué consejo se daría? Bueno, mira, el consejo es tratar desde el principio, buscar una actividad o un trabajo o un empleo en lo que te guste, pensar muy bien qué es lo que quieres a futuro y tener muy claro esa meta, ¿verdad? Yo de joven sí cometí muchos errores, porque pues, es natural que todos los jóvenes cometamos errores. Claro. Y te fijas muchas veces en otras cosas. Aquí pagan más, aquí hay más dinero, y te vas a una área que no te gusta, que vas a sufrir, que posiblemente sí estás ganando más dinero, pero pues no estás contento. Y eso te entorpece mucho. Entonces, tratar de insistir mucho en el camino que vas a... Y pensar muy bien, o sea, pensar qué te gustaría hacer y dónde te gustaría estar de grande. En una ocasión, me acuerdo yo muy bien cuando estábamos a punto de recibirnos, un maestro que en la última clase, en el último semestre, había una clase que se llamaba Introducción a la Ingeniería, y en esa clase era ya como una de las últimas materias, era como para concientizarnos a todos pues de nuestro trabajo futuro, ¿verdad? De qué íbamos a hacer, para qué se supone que cómo vamos a ayudar
pues a nuestros colegas, a las demás personas, ¿verdad?, que van a vivir con nosotros en nuestra comunidad como ingenieros. O sea, cómo aplicar tu carrera para ayudar a los demás, para ser útil a la sociedad. Entonces, habíamos como 20 o 30 alumnos, y a cada uno de nosotros fue preguntando, oye, a ver, tú, ¿ya pensaste qué te gustaría, hasta dónde querías llegar? Y, todo? y la respuesta de casi todos era, oiga, profesor, necesito más tiempo para pensar. Dice, lo que pasa es que hago esta pregunta porque esa pregunta ustedes se le deben de haber hecho desde hace mucho y tener la respuesta. No me digan, a ver, déjame ver, denme tiempo para ver a qué me quiero dedicar y a dónde quiero llegar. Entonces, quiero decir que estudiamos una carrera y a veces no pensamos muy bien a dónde queremos llegar y qué queremos hacer, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno, es joven uno y a veces no ve esas cosas, pero hay que poco a poco pues, tratar de ir mejorando. Yo creo que ahora los jóvenes de ahora ya tienen más sensibilidad que los de antes. Ya ha habido, pues posiblemente ya mejores técnicas en la educación y más comunicación, antes estábamos más incomunicados, o sea, y ahora hay mucho más comunicación, más información. Que yo veo a mis nietas, que aprenden muchas cosas nuevas, que yo veo y digo, esto, o sea, si mi nieta tiene 7 años, digo, oye, lo que sabe ella y la forma de pensar, yo lo tenía cuando tenía como 12 años, o sea, porque ya van más adelantados que nosotros. Y eso siempre obviamente tiene pros y tiene contras. Y obviamente hay que tratar de aprovechar lo positivo, pues, de lo nuevo que hay ahora, de tecnología, de comunicación y de todo. Claro, es muy interesante este punto, ingeniero, también porque hay una gran cantidad de personas que comienzan a estudiar una carrera y a mitad de ella se dan cuenta que esa carrera no es realmente lo que ellos esperaban o no los llena por completo. Entonces, yo creo que esto es principalmente porque dentro de las preparatorias no existe algo que te guíe correctamente y te induzca correctamente a cada una de las carreras para que tú realmente puedas entrar preparado, consciente de qué es lo que vas a hacer al momento de salir de tu carrera. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos de inculcar en los jóvenes para que puedan decidir correctamente dentro de este rubro? Sí. Yo veo aquí dos casos. Veo el caso de los jóvenes que sin haber analizado profundamente algo o sin haber ido a alguna clase de orientación vocacional, ya por naturaleza están seguros qué es lo que quieren. O sea, ya en su sangre lo traen, de que yo quiero ser ingeniero, quiero ser médico, y esos pocas veces se equivocan. Pero hay personas que por algún motivo no saben, o sea, decidirse. Oye, me gustaría ser médico, me gustaría ser ingeniero, y si no saben, ahí es lo difícil. Claro. Entonces, ahí sí tienen que dedicar tiempo para ver realmente para qué son buenos, qué les gustaría, qué les apasionaría. Y entiendo que en algunas preparatorias, por ejemplo, hay materias como, o ciertas cargas de materias de diferentes especialidades. Por ejemplo, un bachillerato, el primer semestre enfocado a muchas matemáticas y cuestiones así de ingeniería. El segundo semestre le meten más biología, más química y demás. Y luego, en el tercer semestre meten más materias como así como, aunque sea a un nivel, pero de ciencia civil o cosas así. Sí. Y en el cuarto semestre, entonces, ¿qué quiere decir? Eso es para ayudarles a ver por dónde les va gustando, ¿verdad? O sea, de que, oye, no me gustó nada de lo de física, no me gustó nada de matemáticas, me gustó mucho la biología, me gustó mucho... bueno, y ya se pueden ir orientando. Yo siempre he opinado, cuando me junto con mis amigos y todo, digo, así como hablamos de los genios, de Miguel Ángel, de Leonardo, etc., digo, yo pienso que todos somos genios para algo, pero a veces no sabemos para qué. A lo mejor... Si tú hubieras sido pintor, hubieras sido el mejor pintor del mundo, pero ni siquiera sabes o nunca te ha pasado por la mente, o músico, o
artista, actor. Claro. Entonces, no sabe uno realmente. Entonces, ¿cómo buscar ejercicios de diferentes vocaciones para tratar de encontrar el que te guste y que tengas capacidad? Pero yo preferiría seleccionar irme más por lo que me guste que por lo que tuviera capacidad, porque de repente puedes tener mucha capacidad para la física, por ejemplo. Así es. Pero te gusta mucho la música, mejor vete por la música, aunque tuvieras muchas facilidades para la física, porque a lo mejor la física te gusta, pero no tanto. Y tienes una capacidad nata, pero mejor irte por lo que te gusta. Exactamente. Y a veces realmente no sabe uno, realmente tienes que también platicar con gente que se dedique a eso para ver si te va a gustar. Exactamente. Tienes que tener también y estar abierto a las observaciones de los demás. Sí. Eso que menciona usted, sí, yo me pongo a pensar mucho cómo una decisión a tan joven edad repercute demasiado lo que vamos a hacer por los próximos 50, 60 años. Sí. Y yo creo que también es un llamado a la sociedad de que se dé la oportunidad de tener una constante sensibilidad al cambio en dado caso que tú no te sientas cómodo en el área que creías, porque pues obviamente nosotros como humanos tenemos sesgos, ¿verdad? Sí. Sesgos cognitivos, y uno va con una idea, le digo yo, piensa en un árbol, y pues otra persona piensa en un árbol diferente. Entonces, nosotros tal vez pensamos que tal vez tal carrera es lo nuestro, pero ya cuando vamos en la práctica nos damos cuenta que no es lo que queríamos. Nos damos cuenta que el ambiente tal vez no es donde sacaría nuestro máximo potencial. Y yo creo que también darnos la oportunidad de cambiar, ajustar. La otra vez estaba viendo una conferencia de Maurice Dieck, y él decía que, por ejemplo, un avión va de un punto A a un punto B teóricamente, pero en la realidad el avión va en zigzag, va cambiando, por alguna razón un viento lo desfasa de su rumbo, y él tiene que volver a ajustar sus sensores, sus volantes, sus álabes, para que vuelva al camino teórico. Entonces yo creo que es así en la vida, ¿no? El camino teórico va cambiando conforme vas viviendo y vas ajustándote, pero teniendo sensibilidad de aquello que te hace sentir cómodo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ese ajuste obviamente requiere de una retroalimentación y de un análisis de a dónde quieres ir, qué dirección llevas, y si cada cierto tiempo ver si vas alineado a esa dirección, y si vas desalineado, volverte a alinear. Pero tienes que estar haciendo pausas en el tiempo. Exactamente. Para estar haciendo correcciones. Así es. ¿Verdad? Reflexionar. Y para ir perfeccionando. Y más vale dedicarle tiempo a eso. O sea, si nos apresuramos, a veces no llegamos a tiempo. Y voy a poner un ejemplo que decían hace muchos años, que te ponen la meta de llegar a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? A dos personas, y les entregan unos tenis y están descalzos. Hay quien por la prisa se puede empezar a correr descalzo, y hay quien se va a sentar y se va a poner los tenis, y el que va descalzo le va a llevar como una cuadra o dos de ventaja, pero lo va a alcanzar después, porque con los tenis vas a correr mucho más rápido que el que va descalzo. Exactamente. Entonces, también a veces hay que hacer una pausa, pensar y corregir rumbos. Planear. O tomar herramientas también. Exacto. Claro. El mismo ejemplo de los tenis me lo contaron también, pero que había un oso, no sé si No. que había dos personas y los estaba persiguiendo un oso. Sí. Y estaban corriendo, y el oso pues los alcanzaba, los iba a matar. Entonces uno de ellos, y también iban descalzos y traían los tenis, no habían alcanzado a ponerse los tenis. Uh-huh. Entonces uno de ellos se paró y le dijo al otro, ¿para qué te paras? Dijo, para poner los tenis. Y le dice, ¿pero para qué? Si el oso como que va a correr más rápido que tú. Dijo, sí, pero yo voy a correr más rápido que tú. Claro. Entonces, y pues el oso iba a alcanzar a la otra persona. Exactamente. Pero es cierto eso, tienes que estar tomando rumbo, ¿verdad? Exactamente. Es la base del control. Así o sea, ponerte una meta y estar retroalimentándote cómo vas y estar corrigiendo. Sí, muchas veces yo creo que
el ego también se involucra mucho en esos temas. A veces nosotros mismos, nuestros propios sesgos cognitivos nos limitan. Y pues ese ego que tenemos de, ¿sabes qué? Yo soy bien, yo estoy correcto, yo no me equivoco, yo he tomado bien mis decisiones, a veces es nuestra mayor debilidad. Sí. Es también abrir un poquito los oídos, no pensar que lo que diga la gente tenga mucha injerencia sobre nosotros, sino más bien ser sensible y ser honestos con nosotros mismos, así es. Sí, es cierto. Y algo que es muy importante también es valorar el trabajo de los demás. Así es. El trabajo de los demás también te va a ayudar mucho y te van a ayudar también mucho. Solo es muy difícil lograr algo. Así es. Y si tú traes una idea y la compartes con el equipo de trabajo y todo, y ellos te van dando ideas y vas enriqueciendo esa idea mucho mejor que si tú quieres aislarte y hacer las cosas solo. Y si de repente alguien tiene una idea mejor todavía que la tuya sobre la idea que tú iniciaste, reconocerlo y apoyarlo. Ayuda a mejorar. Ayudar a mejorar. Entonces, hay que tratar de encontrarle ese gusto de trabajar de esa forma, o sea, yo creo que la felicidad está en el dar, o sea, yo siento mucha satisfacción cuando de repente muchas veces en un proyecto yo tengo una idea y de repente alguien, no, sí está muy bien, mira, y podemos hacerlo así, y de repente otro, oye, y si le hacemos así, ¿sabes qué? Está mucho mejor, vamos, y yo te ayudo a hacerlo. Exactamente. Y aunque haya matado mi idea, o sea, no me importa, no me importa, ¿cómo te diré? Hay que reconocer y habrá otra ocasión en donde después, exactamente, a lo mejor en otra ocasión tú vas a hacer el papel igual al que te ganó en ese momento. Después a lo mejor él, tratando de hacer algo bueno y te pide tu ayuda, se te ocurre a ti también algo mejor y bueno, o sea, que te ayude también a hacerlo, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es un círculo virtuoso porque cuando tú demuestras que ayudas a otro, esa persona se va a acordar de ti cuando tú tengas una muy buena idea y también va a reconocer esa persona que tal vez tu idea en otra ocasión sea mejor. Sí. Ingeniero, la ingeniería sabemos que es un campo en constante evolución. ¿Cómo se ha mantenido al tanto de las últimas tendencias y avances en su área? ¿Cómo lidiar con la incertidumbre que a veces conlleva estar al día en un mundo con tan constante cambio? ¿Tiene algún consejo para los jóvenes ingenieros en ese aspecto? No tengo un método específico para estarme poniendo al tanto, o sea, simplemente me gusta vivir la vida y disfrutar de las nuevas cosas, o sea, no me quiero cerrar, antes era mejor, me gusta vivir las nuevas cosas y al tener ese gusto, pues me voy dando cuenta de todo lo nuevo que hay. A veces batallo, pero trato de meterme, ¿verdad?, a entender mejor los celulares, a la computadora, si hay un nuevo diseño de avión, cómo lo hicieron, cómo funciona, si hay una nueva máquina para preparar, por ejemplo, mi hija le compró tengo una hija que a su esposo le gusta mucho el pan, porque él es europeo, entonces le gusta mucho el pan. Okay. Y le compró una máquina que le echa la harina y los huevos, así, y la conecta y en la noche, esa maquinita chiquita hace la masa, todo, y en el día siguiente de la mañana ya está el pan listo, o sea, completamente, o sea, a lo mejor no es una gran cosa, pero para mí, a ver cómo funciona y cómo, o sea, y me llama mucho la atención, pues de tantas cosas, y me recuerda un sueño de niño, de todos, yo creo que todos teníamos sueños para ser felices, y para ser felices, pues, a lo mejor de niño querías tú un día ser rico, y otro día, pues o no trabajar, o ganarte mucho dinero sin trabajar, todos tenemos, de niño decía, oye, me gustaría que la tecnología llegara un día en que fuera tan avanzada, que nadie tuviera que trabajar para que todos tuviéramos todo, o sea, porque a lo mejor las máquinas pudieran trabajar por todos nosotros. Así es. Y no preocuparnos de que te quiten el trabajo. O sea, que te van a quitar el trabajo, pero obviamente
tendría que ser una sociedad en que repartiera lo que producen las máquinas, ¿verdad? Sí. Pero en teoría, si esas máquinas pudieran sembrar, fabricar automóviles, o sea, hacer todo lo que el ser humano necesita y que prácticamente estuviéramos viviendo, que fueran nuestros esclavos, las máquinas, que fueran la nueva esclavitud, serían las máquinas. Sí. Pero obviamente no son humanas y no tiene que ver nada de malo que sean nuestras esclavas. Sí, hay una cuestión, un dicho que dicen los conocedores, que las máquinas no van a venir a quitarnos el trabajo, sino que van a ser reemplazadas aquellas personas que no saben utilizar esta nueva tecnología por aquellas personas que realmente saben utilizarla y sacarle provecho para poder así hacer los procesos más eficientes y poder optimizar todo aquello que hoy batallamos o tardamos mucho en hacer. Sí. Y brindar un servicio también a través de esa máquina que acabas de comprar y tú la gestionas, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que esa sería una muy buena, por lo menos un pequeño vistazo de más o menos por dónde va la innovación y la tecnología en el mundo, y buscar maneras de cómo ese dinero que se produce circule en el estrato más bajo o en la base de la pirámide de la sociedad. Aquellas personas que no tuvieron pues, la información, la educación, las oportunidades, cómo ellos pueden ser parte también. Yo creo que muchas veces en esta sociedad pecamos dándole importancia mucho a los títulos, cuando muchas personas que tal vez no tienen el título tienen esa habilidad de aprender, sí, y ser parte de tus colaboradores y ser parte del equipo de trabajo que tú tienes. Y pues yo creo que hay que buscar la manera, sabemos que es una utopía, pero es un modelo a seguir donde podamos devolverle a la sociedad y a las personas más necesitadas esa tecnología y poderlos hacer que se involucren más. Siguiente pregunta, Inge. Sabemos que usted es un apasionado de la investigación y usted ha desarrollado ideas innovadoras en la industria. ¿Puede compartir alguna de estas patentes o innovaciones o proyectos en los que usted ha estado trabajando y que pueda compartir a nuestra audiencia? Sí, cómo no. Desde siempre me ha gustado por diseñar los diseños mecánicos, eléctricos. De joven me compraba muchas revistas de mecánica popular y de electrónica y siempre tenía en la mente querer hacer algo, ¿verdad? Así es. El verdadero cambio y oportunidad que tuve más fuerte para esto fue en la empresa NEMAC, donde trabajé muchos años. Okay. Y yo tenía un jefe que se llama Óscar Garzón Darce, que es una persona muy creativa. Y entonces él como que me motivó mucho para yo también tratar de pensar, en más nuevas ideas, más innovaciones y todo. Y entonces no había día que llegara y que no tenía una idea. Y nos decía, oye, se me ocurrió esto, y nos ponían un pizarrón y empezaba a explicarnos ahí de las ideas que tenía, ¿verdad? Muchos pensarían que era una ocurrencia, pero a fin de cuentas, algunas serían ocurrencias, pero muchas no, ¿verdad? Y me platicaba muchas cosas. Y me acuerdo muy bien de una de ellas que yo creo que algún día a lo mejor lo van a hacer, porque además de darte la idea, te daba como una introducción. Me decía, oye Gerardo, fíjate, por un ejemplo, los aviones. Tú vas a Europa y haces 10 horas de vuelo. Así es. Desde hace 40 años que hacemos 10 horas de vuelo. O sea, realmente, hace 40 años que los aviones realmente no han tenido un cambio significativo. Claro, el control es un PLC y antes era más manual. O no tenían videojuegos, yo ahora tenía videojuegos. O no tenían, pero en realidad, realmente como avión, pues sigue siendo. Entonces, y me decía, se me ocurrió que el avión, por ejemplo, antes de aterrizar, que las ruedas del avión tengan un pequeño motorcito, o si no con
bueno, esa fue la idea, lo del motorcito fue la idea fue de él, el concepto. Pero después a mí también se me ocurrió de que al sacar el tren de aterrizaje, por ejemplo, que la rueda tuviera como unos álabes para que el mismo aire de la velocidad empezara a girarlas y tratar de que la velocidad de la rueda ya fuera prácticamente a la velocidad de aterrizaje. Y prácticamente no aterrizaría mucho más suave y sin el freno, de tener que vencer que se gasten las ruedas. Esas ruedas deben ser costosísimas y deben estarse cambiando muy frecuentemente, porque para cambiar de velocidad cero a velocidad de 300 por hora, que es a la que aterriza el avión, pues es una fricción tremenda. Sí. Entonces, si aterrizan y ya llevan esa velocidad, esas ruedas van a durar 20 veces más. Oye, sí es cierto, hasta podemos vender la idea a la Boeing, no sé. Sí. Y si un día se hace, bueno, él tuvo esa idea. Y entonces así llegaba con muchas cosas, también para la empresa, para NEMA. Y un día llegó con la idea del equipo de moldeo. Oye, fíjate que las tornamesas tienen muchas fallas en la productividad, porque si un molde falla o un banco, para repararlo, tienes que parar todos para meterte a arreglarlo. ¿Por qué no lo hacemos independiente? Y empezó él a crear una forma. Y yo después le ayudé a perfeccionarlo. O sea, y fue con el director y le dijo, en ese entonces era el director, el ingeniero Manuel Rivera, y el ingeniero Armando Tamés también, que era el segundo después del ingeniero Manuel Rivera, en ese entonces. Y les platicó la idea, y el ingeniero Manuel Rivera la compró, dijo, me gusta la idea, ¿cuánto necesitan para hacer un prototipo? Entonces se regresó el ingeniero Cargarse conmigo, hicimos un presupuesto y dijimos, oye, pues $500,000, tengan. Y hicimos un primer Simón que le llamamos, en ese entonces no tenía nombre, entonces yo en mis bosquejos le ponía sistema de moldeo NEMA, y de ahí, después de empezar a abreviar, Simone. Y entonces cuando quisieron poner un nombre, yo dije, oye, pues yo le estoy llamando ya Simone. No, está muy feo el nombre, pero ¿por qué? Si significa. Total, bueno, y convencí de que le pusiera el nombre de Simone. Entonces se quedó el nombre de Simone. Y hicimos el primer Simone y le gustó mucho y fue muy bueno porque vinieron muchos proyectos muy grandes. En ese entonces había planta 1 y después la planta 2 con tornamesas. A partir de la planta 3 y 4, que se viene a requerir más de 20 equipos de moldeo, porque en ese entonces los programas eran de millones de piezas y eran muchos volúmenes y todo. Representó para NEMA una ventaja grandísima en inversión, porque los costos de esos equipos, además de ser más productivos que las tornamesas, la inversión iba a ser como el 60 o 70% del costo de una tornamesa, y además siendo más productivo. Entonces, gustó mucho la idea, y el haber hecho el primer Simón en NEMA nos sirvió también mucho para que el fabricante de equipos lo fabricara con nuestra patente, y al negociar los precios, oye, no, se me hace muy caro, decía el ingeniero Armando Tamés. No, ¿usted cuánto les costó hacerlo? No, 500,000. O decíamos, ¿cómo? Si ya hicieron, no, si ya lo hicimos, y lo hicimos por menos de la mitad de lo que tú estás vendiendo. Y fue una sección como de todo un día, y había team backs, o sea, de que se iban ellos y platicaban entre ellos y nosotros entre nosotros, y luego venía con una nueva propuesta y así, hasta que ya quedó un precio muy competitivo para NEMA, y ya se compraron los primeros, el Simone 1, 2, Simone 1, 2, 3, 4, todos los demás Simones. Y después hubo la oportunidad de cambiar el Simone 0, que le llamábamos, a la planta 3. Ese Simone 0 lo habíamos puesto en una ampliacioncita que había, que le llamábamos Chipote, en la planta 1. Ahí fue el primer Simone de prueba como prototipo que hicimos. Y pues funcionó muy, muy bien. Y después vinieron muchos desarrollos más, o sea, hicimos muchos desarrollos. Teníamos, por ejemplo, problemas con un horno de tratamiento térmico para sacar la arena del cuenche, y tenía una draga y se atoraba muy seguido, y eran muchos problemas y todo. Y también al ingeniero Oscar Garza se le ocurrió, oye,
¿y qué pasa si ponemos unos agitadores para que se mezcle la arena con el agua y con una bomba sacamos arena con agua y afuera con una centrípeta y entonces yo le ayudé porque él es ingeniero químico, entonces yo me metía con toda la mecánica y la eléctrica y el control y todo y lo hicimos y trabajó perfectamente, sin partes mecánicas tan complicadas y muy bien, y todos sorprendidos de cómo funcionaba. Y un día nos dimos cuenta que el fabricante de los hornos, que es una empresa que se llama Sisi, que ha vendido muchos hornos de tratamiento térmico a Nemac, le estaba tomando fotos. Oye, le estaba tomando fotos y dijeron ellos, sí, porque nos gusta, o sea, oye, pero cuando menos lo pensamos, lo patentaron ellos. No puede Órale. ser. Y dijeron ellos, si no existe una patente, yo tengo derecho a patentar. No puede ser. Increíble. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así Y dice, lo que sí tiene derecho a usarlo sin pagarme regalías, pero ya pero ellos es patente de ellos. Limonero y con Órale. garrote. Sí, o sea, si tú puedes usarlo y ponerlo en tus hornos que tú quieras y todo, y no te vamos a cobrar regalías, pero no es la patente. Increíble. Y esa empresa sí, tiene muchas patentes, tiene como 30 o 40 patentes. Y aparte los equipos viven mucho de eso. Incluso hay una historia verídica, y es 100% verídica, no es que se dice por ahí todo. Que ellos tienen una patente que se llama 3 en 1, que en el horno de tratamiento térmico, además del tratamiento térmico, también desarenan. Y sirve para desarenar la pieza. Y recuperan la arena. Entonces tienes el proceso de recuperar la arena, de hacer el tratamiento térmico y de desarenar. Entonces había competidores que nos cotizaban y ellos decían, si se lo compras, te vas a meter en problemas porque es mi patente. Pero como quiera, pues no me cotizaba y todo, pero no compró. Pero Ford también le compraba muchos hornos a ellos y un día dijeron, no, nos lo va a fabricar otra compañía. Se lo fabricó una compañía canadiense que se llama Can-En, que nosotros tenemos un horno también de Can-En. Entonces lo fabricaron, trabajó bien y todo el horno y todo, pero como era patente de Sisi, pues metió una demanda y le tuvo que pagar Ford a Sisi casi, no me acuerdo si $10 millones o $20 millones, pero era igual o más que lo que costaba el horno, sin haberlo fabricado ni nada, ni habérselo vendido. Ganaron más por la demanda que si se lo hubieran comprado a ellos. Y Ford le tuvo que pagar y además seguirles comprando, porque siguieron implementando proyectos y les siguieron comprando los hornos. Entonces, por eso es muy importante lo que comentamos hace rato, de tener propiedad intelectual, tecnología propia, o sea, todo eso vale mucho dinero. Entonces, eso hay que, pues, que poco a poco, ojalá que como mexicanos tengamos más y más, pues, innovaciones, inventos, tecnología, etc. Y siguieron muchos casos más, ¿verdad? Después había problemas que había que resolver y nos encargaban y lo resolvíamos. Y así fueron varias patentes a nombre de ingeniero Oscar Garzón Darza, y yo como colaborador aparecía, y otro equipo de gentes también que colaboraban, también aparecen las patentes. Y ya después vinieron algunas patentes mías ya también, que fueron ideas mías 100% el concepto, y que la gente de ingeniería y proyectos para implementarlos, que en ese entonces estaba a cargo del ingeniero Onofre Costilla, que era el jefe mío como ingeniería, y del ingeniero Egaña como instalaciones. Y el ingeniero José Egaña tiene un equipo de proyectos muy eficiente, y estaba con ellos, que el ingeniero Castillón y muchos ingenieros. Y como manufactura avanzada para parámetros del proceso, estaba el ingeniero José Augusto Martínez, el ingeniero Ramiro Montero, o sea que también me ayudaron mucho a mejorar una de las patentes, que es un sistema para enfriamiento y envejecido de los paquetes de arena para blocks, que fue una patente para evitar que los blocks se agrietaran, porque cuando los blocks no pasaban tenía que pasar como 2 horas enfriándose los blocks, con cierto rate de enfriamiento y todo, antes de meterlos en una máquina desarenadora que los vibraba y los desarenaba. Si los metías antes, se agrietaban. Si los metías después, no me acuerdo qué otro problema pasaba también metalúrgico, que no tenía las características de metalurgia que debía tener. Entonces, por eso, con la ayuda de manufactura,
pues se definió muy bien el proceso y todo. Y a mí me tocó diseñar, hacer la idea de cómo hacer la máquina, el equipo, para que no fuera costoso. Porque eso mismo lo hacían en Europa, pero lo hacían con un transportador. Imagínate un transportador que tuviera espacio como para 200 paquetes. De cada paquete de un monobloc, pues requiere casi de 1 metro de espacio. Entonces eran transportadores muy costosos, muy largos, para que desde que entra hasta que salga, ya saliera. Entonces de ahí salió una idea que después le llamamos el Coliseo, que son racks para... entraba con un transportador al centro y un robot al centro, tomaba y los acomodaba. Como en un librero. Sí, en los racks que tenía forma redonda y estaba muy grande y por eso tenía forma como de coliseo. Forma de coliseo romano, sí. Y vinieron a visitarlo pues gente de Europa y todos decían, o sea, se sorprendían de la sencillez. Porque otra cosa también que es muy importante es buscar la sencillez. Simplicidad. La simplicidad. Si las cosas son muy complejas, te van a costar mucho mantenimiento, las fallas, todo. Hay que tratar de hacer las cosas lo más simple posible, lo más simple posible. Y ahorita hablando de los europeos que venían a ver el coliseo también, con los Simones también me acuerdo muy bien que los clientes en ese entonces también pedían, yo quiero que mi producto se fabrique en un Simón, o sea, no querían tornamesas, querían el producto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas como clientes ellos saben que si tú abaratas tus costos de producción, tarde o temprano se va a reflejar también para ellos el beneficio. O sea, es algo natural. O sea, no puedes estar escondiendo siempre de que inventar algo para producirlo súper barato y te lo sigo vendiendo igual de caro. Siempre va a haber presiones en el mercado que hacen que tú tengas libertad de, bueno, le voy a bajar un poquito que como quiera sigo ganando. Entonces, ellos saben que siempre con una buena idea para ahorro de costos, tarde o temprano va a repercutir para ellos. Exactamente. Perfecto. Así es, ingeniero. Es impresionante cómo la innovación puede irnos abriendo las puertas a muchos factores, en este caso, pues seguir reteniendo a nuestros clientes, ser más competitivos en el mercado y demás. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ingeniero. Sabemos que usted está trabajando actualmente en algunos proyectos y me gustaría saber si nos podría compartir su visión sobre estos proyectos o de alguna idea que pueda tener para el futuro de la ingeniería y cómo esta podría cambiar el mundo. Sí, mira, siempre me ha gustado pensar en cómo hacer mejor las cosas. Entonces, de repente veo en el periódico alguna noticia o veo algo y empiezo a pensar, oye, no podrá existir esto, ¿verdad? Y entonces muchas ideas nomás las dejo ahí, nomás a un nivel de ideas y ya no hago nada, ¿verdad? Pero como que me gusta pensar y ejercitarme. Entonces, por ejemplo, he leído que un problema en la vejez, que tarde o temprano todos vamos a llegar a esa etapa, ¿verdad? Las caídas son un factor muy importante en las expectativas de vida. Siempre en un gran porcentaje de los velorios que me ha tocado ir, dicen, estaba muy bien, se cayó, y desde que se cayó el viejito, ya empezó y que no sé qué. Con problemas. O sea, siempre, ya en la gente mayor, las caídas, pues entonces me puse a hacer como un concepto de, oye, ¿y qué pasaría si tenemos ropa como integrada con bolsas de aire como la de los carros? Sí. De tal manera, y con sensores esto, que detecte que cuando te vas a caer por la velocidad de un movimiento, va a una aceleración y todo, que detecte que, oye, movimiento no es normal, algo va a pasar, se inflen las bolsas, pues para que caigas y te amortigue la caída y no te pegues, porque pasa muy seguido, más de lo que nos imaginamos. Así es. En la regadera se resbalan, se pegan en la cabeza, se pegan en la cadera. Sí. Pasan muy seguido. Y me platicaba un amigo que maneja seguros gastronómicos mayores. Me decía, cuando quitas la cláusula de accidentes, de que, oye, para que me salga más barato el seguro gastronómicos mayores, le voy a quitar que de accidente, que al cabo es muy difícil que me accidente. Me voy a proteger más contra las enfermedades. Pues resulta que la mayor parte de los problemas de los viejitos son los accidentes, más que las enfermedades. Así. Claro, siempre también vienen enfermedades, porque ya está viejo y te falla el hígado o el riñón, pero también hay muchos
por caídas y por accidentes que tienen y que son... van a dar al hospital, y entonces por eso te bajan mucho la prima cuando te dicen no la quites la cláusula de, o sea, la cobertura de por accidentes. Entonces, y de ahí, por ejemplo, me puse a pensar en ese tipo de ideas. Y últimamente he estado pensando también en un carrito eléctrico para minusválidos. Yo sé que ya existen, pero quería agregar algunas ventajas de precio, de flexibilidad, para que, por ejemplo, sin bajarte de él, puedas incluso a lo mejor hasta entrar a la regadera o al baño, o sentarte en la mesa a comer sin que tengas que cambiarte del carrito a la silla de comedor. Y son algunas de las ideas que he estado viendo. Y traigo otra idea que es así, es muy que yo creo que puede ser algo muy innovador, muy innovador. A ver. Lo voy a dar nada más el concepto, porque creo que sí puede tener un valor para mí. Okay. Todos conocemos la tecnología de energía solar, ¿verdad? Claro. Hay colectores solares para calentar directamente el agua. Tú puedes tener tu boiler de agua con energía solar que transforma la energía solar directamente a calor y calienta el agua, ¿verdad? Uh-huh. Tú tienes tu tanque bien aislado con tu colector de energía solar, que trabajan igual que los eléctricos, en la misma inclinación y todo, que los fotovoltaicos, pero para calentar el agua, ¿verdad? Eso ya todo lo conocemos. Existen también los sistemas fotovoltaicos también. Bueno, ya traigo una idea inversa, y que estoy seguro que puede funcionar, y que es el contrario, generar agua fría con la naturaleza, incluso en ciudades muy calurosas en Monterrey, en pleno verano. Wow. Y sin compresor y sin torre de enfriamiento, sin gastar agua ni nada. Únicamente la naturaleza. La naturaleza. Exactamente. Así como existe el sol que te genera mucho, también existen en la noche el firmamento, que también te causa efectos contrarios. Pero ya no voy a dar más detalles. Pero es posible. Y ya le he hecho algunas estimaciones, sí. y creo que sí es muy factible hacer algo de una forma económica y tener casas mucho más confortables, sí, que no te cueste tanta energía de refrigeración. Así es. Yo defiendo mucho un concepto muy innovador en los últimos 10 años en el ámbito de la ingeniería, que se llama biomimética. Y es la ciencia que imita la naturaleza. Okay. Entonces, las invenciones que se basan en conceptos físicos, químicos, que se producen en la naturaleza. Sabemos que los jets más rápidos del mundo tienen la forma del ave más rápida del mundo. Por ejemplo, las columnas de un edificio tienen una forma cilíndrica, como lo son los árboles. Sí. Entonces, por ejemplo, los árboles también tienen algo maravilloso, que es el fenómeno que ellos producen para extraer agua del subsuelo y llevarlo hasta la última hoja que está más arriba en la punta de ese mismo árbol. Entonces, la naturaleza casi siempre tiende a la simpleza, y eso es algo que me gustaría permear a todas las personas que nos están escuchando, que tienen ese interés por generar innovación en la ingeniería. Busquen conceptos en la naturaleza, como el ingeniero acaba de destacar, simples y que ya existan, pero en un elemento pues obviamente más sofisticado para el humano, adaptado para el humano, ¿verdad? Sabemos que pues el humano vive con todas estas innovaciones alrededor de él, está adaptado a ellas, es por decir así, un cyborg de la naturaleza, pero muchas veces el ingeniero peca de enrobustecer las cosas, cuando la simpleza también de lo que ya existe, pues qué mejor que la naturaleza, que es nuestra maestra por miles de millones de años, pues desde tiempos inmemoriales. Esta misma se ha adaptado a la Tierra, y yo creo que a muchos otros planetas que existen alrededor del universo y del cosmos. Yo creo que eso es algo que es parte también de nosotros. Vivimos en ese universo donde tratamos de eficientar las cosas, y así es el humano. Trata de eficientar siempre
¿Qué puedo hacer mejor? Algunos pecamos por sofisticar las cosas, pero habemos quienes tratamos e intentamos eficientar las cosas en la simpleza. Y yo creo que eso es seguir el camino que la misma naturaleza o el mismo universo trata de seguir. Sí, tienes mucha razón, tienes mucha razón. Yo creo que antes, cuando hace muchos años, ¿verdad? Hace cientos o miles de años, el hombre estaba muy en contacto con la naturaleza, mucho más que lo que está ahora. Y como no había muchos desarrollos, cualquier idea, pues sí, normalmente tendían a voltear a ver a la naturaleza. Así es. Si alguien quería inventar algo para volar, pues veía a las aves y trataba de hacer algo como las aves. O si alguien quería inventar algo para nadar o flotar, porque no tenían... Entonces nos hemos olvidado de asomarnos a la naturaleza para que ya la naturaleza tuvo la oportunidad de millones de años de hacer pruebas y buscar lo óptimo en muchas cosas. Así es. Y por ejemplo, yo también me he puesto a pensar, estamos muy avanzados, pero hay cosas que realmente, si tú te pones a pensar bien, no le llegamos ni a los talones a la naturaleza en muchas cosas. Así ni a los talones. Por decir, un ejemplo, vas a un aeropuerto, oye, en la aduana para detectar drogas, traen un perro para detectar drogas. O sea, no hemos podido ser capaces de inventar un aparato equivalente al olfato del perro. O sea, ¿no? O sea, oye, ¿qué tiene el olfato del perro? Y podría ser un ejemplo para tratar de desarrollar algo a partir de la naturaleza del olfato de los animales, ¿verdad? Y no lo hemos podido inventar, no lo hemos podido inventar. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Sí. O por ejemplo, ve cualquier moto acuática o lancha o la hélice, el ruido que hace, la turbulencia que genera y todo. Es desperdicio de energía. Y desperdicia energía y hace mucho ruido y genera muchos problemas y todo. Y tú ve cómo van los delfines como a 60 por hora. Yo casi, no están así que digas tú que, o sea, casi, o sea van así con un movimiento así muy suave. Entonces, podría haber transmisiones o mecanismos que hicieran ese tipo de movimientos y avanzar muy rápido también así, sin ruidos. Y obviamente, posiblemente a las naves cubrirlas con alguna, para que equivalga como a la piel del delfín, que no tenga fricción. Así. Entonces, tenemos mucho que aprenderles. Que aprenderles, ¿verdad? Que aprenderles. Que yo creo que a veces somos muy, nos creemos mucho, somos muy egoístas y no volteas a ver lo que ya existe en la naturaleza. Así es. Yo pienso que hablando de la naturaleza, por ejemplo, de nuestros ojos, de nuestro olfato, de nuestros 5 sentidos y todo, que son tremendos, o sea que no hay cámara, no hay micrófono, no hay que se compare ni a los talones de nuestros sentidos naturales que tenemos ya, ¿verdad? Así es. Pero el día que alguien invente cómo comunicarse directamente entre nuestro cerebro o sea, el sistema nervioso de nuestro cerebro con el sistema nervioso de las computadoras, o vamos a llamar con el sistema de cableado de las computadoras, ese día va a ser el día que creo que es lo que está buscando Elon Musk. Ese día va a ser ya un día en que, por ejemplo, un ciego va a poder ver, porque pues normal le ponen las cámaras donde él quiere poner, a lo mejor dice, no las quiero aquí, las quiero acá. Claro. Y ya lo conectan al sistema nervioso y pues ya va a poder ver, porque va a poder transportar, transmitir señales de la cámara a tu cerebro y vas a poder ver. Así es. O vas a poder mover un brazo, una prótesis, vas a poder oler, vas a poder oír, los que no oyen, y van a poder tener, y nos vas a poder comunicar como si fuera telepatía, pero artificial, porque si tu celular te lo pones y te lo conectas al mismo tiempo, pues ya con el cerebro vas a decir, a ver, comunícame con fulano, y él te va a contestar sin manos y sin nada, o sea,
y va a estar todo hablando. No me imagino todos los problemas que podría conllevar, pero también como cosas pros siempre hay Sí, también siempre, o sea, sí, un porque sacrificio. Siempre todo se multiplica, o sea, todo Así esto es un factor para multiplicar por 100 o por 1000 o por 10,000 las cosas buenas y las cosas malas también. Así es. Es lo o sea, desgraciadamente las cosas malas también se van a multiplicar por 1000 o por 10. Entonces tenemos que ver cómo hacer para que se multipliquen nada más las cosas buenas o al máximo. Y también imagínate, te pregunta alguien algo y vas a consultar, pues te comunicas a tu celular, al internet, consultas en Google, cuál es la densidad de no sé qué gas, y todo, o sea, todo vas a tener A flor de piel. a flor de piel ya casi como parte de tu cerebro. Así es. Claro. Yo tengo quién sabe si después de todo esto también pudieran llegar a inventar también. Nuestro cerebro es súper potentísimo, mucho más potente que el celular, mucho más. Y tú te preguntarás, pero ¿de qué me sirve esa potencia si no me acuerdo que mañana tengo una junta? Y si veo ahorita algo y cierro los ojos y te dicen, oye, ¿te fijaste que aquí la esquina tenía un punto negro? No, pues no me fijé. O sea, no, sí, todo lo tienes. Así como tomaste una fotografía y se quedó todo, tú al ver algo, entró a tus ojos y está en tu cerebro. Así es. El problema del ser humano es el buscador. O sea, no tenemos un buscador Tan eficiente. tan eficiente para buscar la información. Ahí está, pero es complicadísimo llegar y sacarlo y decir, aquí está, mira la foto, y que digas tú, mira, sí, aquí está una mancha verde que está... Aquí está tal recuerdo. Sí, o puedes ver una tabla de datos, como una gráfica donde dice velocidad contra diámetro del tubo y caída de presión en un tuberito, la puedes ver. Si le tomas una foto, después de censurar la consultas. Bueno, también tú puedes tomar una foto y Consultar en el momento después. que quieras. Sí, Y a lo mejor con la ayuda de la tecnología nueva pudiéramos llegar a hacer eso también. Pero aún sin la tecnología, pudiera ser que hay gente que hace eso. Sí, las personas que tienen memoria fotográfica. O sea, Así que es increíble, pero hay gente que... ¿ustedes se acuerdan de las clases de matemáticas, por ejemplo, de transformadas de Laplace y de Fourier. de las series de Fourier y todo? Dicen que él le decían, a ver, dime la transformada de Laplace de seno al cuadrado por la hipotenusa de... Y como si fuera 2 más 2 igual a 4. Es decir, como si nada. Así es. O sea, sí. una capacidad tremendísima, Slash increíble. chinos. O hay gente que le dicen, a ver, ¿cuánto es 345,000.38 por 833,000.43? O sea, 5,500,000. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero si lo hacen es que el cerebro tiene la capacidad de hacerlo. Así es. Más que no tenemos cómo, no estamos entrenados, nos falta... sensibilidad. Sí, nos falta algo, conocer los caminos para poder aprovechar toda esa capacidad que tenemos, que es más difícil saber cómo aprovecharla. Y por eso lo que decías tú hace rato, que una persona con gusto por las cosas, por querer innovar, por querer hacer las cosas bien y todo, puede hacer mucho más cosas que alguien preparado que no tenga el gusto, que no tenga... Entonces, la preparación simplemente es una herramienta. Es como un mecánico. Hay un mecánico que es muy bueno, que tiene mucha experiencia en Fórmula 1 y todo, y va a poder hacer un trabajo mucho mejor que nosotros, aunque tengamos una herramienta mucho mejor, con más llaves que él. O sea, y a lo mejor tienes más herramientas, pero si no conoces, entonces así también lo que estudiamos es una herramienta. Entonces, hay gente que aunque no tenga esa herramienta, que no tuvo la oportunidad de estudiar toda esa profundidad, como que ya pueden hacer muchas cosas y muchas veces más que nosotros, porque tienen una facilidad, porque le entienden mejor, y es increíble el tipo, mucha gente lo que pueden hacer. Imagínense cómo le pueden hacer antes los mayas, por ejemplo, o civilizaciones mucho más antiguas que nosotros, para poder saber que iba a haber un eclipse. Imagínate tú ahorita, con todo lo que tienes, que dijeran, a ver, calcúlame cuándo va a haber el próximo eclipse, o sea, y tienes toda la tecnología a tu mano. No podemos. No podemos. Sí, muchas veces Y ellos, le querramos, sin nada y sin papel, en la tierra dibujando, sabían cuándo iba a haber el próximo eclipse. Claro, o sea, era una cosa
Tremenda. Porque se ponen a observar la naturaleza. Y ya no observamos a la naturaleza. Y yo creo que eso que me dice usted, a mí me da el destello de luz que muy posiblemente ante el problema que los jóvenes están teniendo actualmente, de dejar pues trabajar el celular en vez de al cerebro, o tomar la foto en vez de hacer el trabajo de acordarte, o anotarlo en vez de tratar de memorizártelo. Yo creo que aquel ingeniero que utilice la tecnología para potenciar los sentidos humanos, en vez de los sentidos humanos potenciarlos a través de la tecnología, yo creo que ahí sería la solución a muchas problemáticas sociales, de capacidades que estamos teniendo, pues por lo menos nosotros los jóvenes, que pues obviamente en sus años, ingeniero, las señoras guardaban los celulares de la tía, de la sobrina, en la cabeza, o los teléfonos, perdón, sí. De mi propio sesgo de la actualidad. Los teléfonos de tal casa ya se los sabían, y se lo memorizaban. Y tenían esa habilidad para poder acordarse de esos datos que en su cerebro estaban guardados. Y obviamente esa habilidad yo creo que era más sensitiva, no se puede describir tal vez ahorita, pero aquel ingeniero o aquel empresa o sociedad tecnológica que descubra cómo potenciar esa sensibilidad, esa capacidad humana, y utilizar la tecnología para potenciar esa humanidad, esa sensibilidad, esa sensibilidad orgánica que tienen todos los seres vivos. Yo creo que ahí sería un punto para el ser humano. Sí, es cierto. O sea, no hay que ver mal que alguien nada más use la calculadora, o no hay que ver mal que alguien nada más use la calculadora. Está bien que lo use, pero lo importante es, o sea, no cerrarte también a lo natural o a lo de antes también, o sea, sumar todo. Sumar todo. Y es increíble, y nos hemos juntado, yo tengo un grupo de WhatsApp de amigos de la infancia, y a veces nos juntamos. Y la vez pasada, no sé por qué salió el tema de los teléfonos. Y te acuerdas que todos no sabíamos todavía el teléfono de las casas de cuando éramos niños. Ah, sí, tu teléfono es el 460667. Impresionante, sí. No lo sabíamos, porque estás obligado a memorizarlo. Ahora son más largos, son más complicados. Y ok, tienes el celular y hay que aprovecharlo, pero hay que también tratar de tu mente mantenerla activa. Y a lo mejor hay cosas más importantes, esas cosas más importantes es aprendértelas y dominarlas y todo. Si no dices tú, pues no es importante para mí tener de memoria los teléfonos de mis amigos, pero a lo mejor sí es importante tener de memoria otras cosas que te van potenciando más y entendiendo todo, porque al final de cuentas lo importante es entender. Así es. Entender la razón de las cosas, por qué pasan, por qué funcionan. Ahí es la clave. Entonces, cuando usas algo sin entenderlo, pues lo puedes utilizar, pero si lo entiendes, le puedes sacar mucho más provecho. O sea, entender cómo. Y en la escuela, pues hablando de historia, ¿verdad? Yo nunca me quedaba conforme quería entender por qué. Y es fecha que muchas cosas nunca se me olvidaron, de fórmulas y de matemáticas y de física y todo, porque siempre quería llegar a ver, pero ¿por qué? Y trataba y te voy a poner un ejemplo. Encontrar la razón, ¿no? Sí, del porqué de las cosas. Porque un trompo bailando no se cae. Es más, se cae y se vuelve a parar. Oye, a ver cómo están esas fuerzas, porque las fuerzas centrífugas se compensan una con otra, entonces no es por las fuerzas centrífugas. Entonces, y dónde está el secreto y todo. O sea, entonces y me trataba de meter a tratar de entender. Y tenía un amigo que era muy bueno para eso, y a veces yo no podía, y yo le preguntaba, no, mira Gerardo, es que así pasa, y que el momento de inercia, y que la cantidad de movimiento, y me explicaba y ya entendí. Y ese amigo también me inspiró para muchas cosas. Se llama el ingeniero Mario León Quesada. Es muy, muy inteligente y muy bueno, y también es mi compadre. Y en una ocasión, y le gustaba mucho la electrónica y todo, y a él lo conocí desde el primer semestre que me metí al TEC de Monterrey. Él es nicaragüense y llegó a estudiar al TEC de Monterrey, la carrera también de ingeniero mecánico y electricista, y era su primer semestre, y los dos iniciamos juntos.
en el grupo de ingenieros mecánicos electricistas. Y le gustaba mucho arreglar su motocicleta y su carro y todo. Me gustaba mucho juntarme con él. Oye, pues un día llegué al departamento donde vivía ahí, enfrente del TEC, donde están muchos departamentos donde viven muchos estudiantes. Y estaba con un cautín y moviéndole ahí un radio. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Me lo estás arreglando el radio? Dijo, no, lo estoy haciendo a que sea un transmisor. Órale. Transmisor, sí, transmisor como estación de radio, pero ¿cómo? Oye, y sí hizo que el radio funcionara como transmisor de radio. Entonces, y cuando tú seleccionas una estación, por ejemplo, como la RG o las que había en ese entonces de AM, yo recuerdo. los que estaban, y tenían una grabadora, le ponemos un cassette y una canción, o nosotros un micrófono, empezamos a transmitir invadiendo la frecuencia de la RG, por ejemplo, y como no era muy potente, como unas 2 cuadras a la redonda, o sea, los que estaban no podían escuchar la estación, tenían que escucharnos a nosotros, así como en las películas de los malos que de repente invadían el canal de televisión y salía el malo ahí, y que no sé qué, bueno, aquí nosotros invadíamos. Oye, a ver, y vamos a ver, entonces, a ver, ponen el RG, y le ponían la RG y tenía una antena arriba del departamento. La antena eran los tendederos, ¿no? Te conectaba ahí, los tendederos son muchos alambres largos y todavía están muy altos. Entonces nos bajábamos y con un radio normal, a ver, ponle, y poníamos, aquí está nuestra estación, o sea, y se oía la música que nosotros estábamos transmitiendo. Camina media cuadra, una cuadra, y como las 2 cuadras o 3 ya se dejaba, y ya se escuchaba la RG normal. Oye, ¿y cómo le hiciste? Pero no, mira, lo que pasa es que el amplificador y que invertió en vez de que fuera receptor, convirtió de radiofrecuencia a audiofrecuencia, y que lo puse al revés, y que no. Tremendo, un genio, tremendo, o sea, tremendo. Un genio. Realmente, ahí sí, hablando de genios, hay gente que es muy genial y se mete a la profundidad de las cosas. Yo sí tengo que reconocer que me gusta mucho meterme en los conceptos, o sea, en los conceptos generales y todo. A veces para diseñar ya una cosa, ese detalle, sí me falta a veces genialidad, pues porque a lo mejor hay alguien que sí sea y ahora sí muy bueno en electrónica, o alguien muy bueno que sea ingeniero de software. O así, ¿verdad? Entonces cada quien, por eso tenemos que formar un equipo. Eso es lo precioso del ser humano, ¿no? Exactamente. Y yo siempre he tenido, y lo he dicho en muchas ocasiones, incluso una vez se lo dije en la fila hacia del comedor, ahí en EMAC. Y una vez, no creo porque sea el tema, y dio la casualidad que el ingeniero Armando Tamés iba delante de mí. Y me preguntó cómo estaba, Gerardo, muy bien y todo. Y no sé por qué salió el tema, y le comenté, o sea, de trabajo en equipo, y le dije, mira, Armando, por ejemplo, en el mundo, en todo el mundo, nadie es capaz de diseñar un avión de los nuevos, un Boeing o un de guerra, nadie es capaz de diseñarlo completamente. La única forma es que un equipo de trabajo de ingenieros, alguien diseñe la aerodinámica, alguien la hidráulica, alguien la electrónica, alguien lo de las ruedas, alguien lo de los vidrios, alguien que analice qué va a pasar cuando rompa la barrera. O sea, y entre todos se va haciendo el diseño de un avión. O sea, nadie puede solo. O sea, todo tiene que ser en equipo. Y qué mejor ejemplo que un avión, con un submarino. No hay ser en el mundo que lo pueda hacer todo. O sea, se requieren muchas especialidades y muchas... por eso tenemos que aprender a sumar y a integrar con los demás y a colaborar. Hacer esa unión entre una persona que tal vez no tiene la habilidad social y uno que tiene esa capacidad, unir al equipo con A con B, B con C, C con A, C con F, y al final generar una idea en conjunto que funcione para todos y que ayude también a la sociedad. Y hablando de la sociedad y hablando de cuando hablamos ahorita de los robots, ¿verdad? De que si le van a quitar el trabajo a la gente, que si no, que sí. Y ojalá que toda esta nueva tecnología siempre se potenciese las cosas buenas por el bien de la humanidad, porque hasta ahorita lo que yo he visto es que la tecnología ha hecho que casi la gente más pobre del mundo vive mejor que un emperador de hace 2000 años. Por ejemplo, si un emperador, el más poderoso de todo el mundo,
quería ir a México mañana. Oye, ¿sabes qué? Pues tenía que pasarse como un mes en el barco y demás. En incomodidades y se enfermaban y se morían. O si una muela le dolía. Ahorita alguien humilde puede ir a Seguro Social y le quitan la muela con su anestesia y todo. Y antes, por más rico que fueras, sufrías y te morías y no había medicina. No había medicina, no había muchas cosas. Entonces, a veces no hemos apreciado o cuántos de nosotros no estuvieron muertos, de que una apendicitis y te morías. Y ahora a cualquiera... ¿Un embarazo? ¿Mande? Un embarazo. Un embarazo, una gripe. Una gripe, y podría ser Moctezuma, podría ser el emperador más grande. Los egipcios, ¿cómo le llaman a los emperadores? Un faraón. Un faraón. Y te fregaste como que una caída te rompió los dientes, o sea, en el caballo, sin dientes toda la vida. O sea, y ahora, aunque seas de una clase media baja o algo, se cae alguien en un accidente y se queda sin dientes, oye, alguien va a cooperar y le vamos a apoyar y todo, y va a tener sus dientes al rato, todos sus dientes también, y va a poder tener una vida mejor. Entonces, realmente tenemos que ver por ese lado las cosas buenas de la tecnología y de la innovación. Y ojalá que no se la usen los malvados para cosas que no sean de provecho, ¿verdad? Para la sociedad. Es impresionante, ingeniero, cómo podemos tocar todos estos temas tan sensibles que debemos de tomar en cuenta todos nosotros para poder seguir adelante y poder seguir apoyando a las nuevas generaciones a desarrollar nuevas tecnologías, pero también tomar en cuenta que existen 1000 variables que una persona no puede tomar en cuenta por sí sola y que el trabajo en equipo es algo que es fundamental si quieres llegar a una posición o quieres llegar a influir realmente en la sociedad. Para concluir, ingeniero, nos gustaría que nos pudiera compartir a nosotros y a nuestros oyentes una frase o lema que lo haya guiado a lo largo de su carrera y que desearía que todos nosotros recordáramos. Pues mira, mi frase sería: todos somos ingenieros. De una forma u otra, todos somos ingenieros. La palabra ingeniería, que viene del latín ingenium, significa engendrar, crear, producir. Y no importa en qué ramo de las disciplinas, ya sea medicina, leyes, ingeniería, arte, en todas se requiere crear, producir, mejorar. Entonces, es algo muy del ser humano que nos distingue de los demás. O sea, el ingenio, o sea, y de ahí viene ingeniería, que nosotros lo vemos como que ingeniero civil, mecánico y eléctrico, todo, pero no, la ingeniería creo que aplica en todos los campos. En todos los ámbitos. Y en todos los ámbitos del ser humano. Y de hecho, en algunas veces, no sé si les haya tocado leer o ver, que un despacho de abogados, por ejemplo, que entra una nueva persona y dice, voy a hacer una ingeniería inversa, dice, de la forma de trabajar del despacho de abogados, cambia los procesos o cambia las formas de hacer, o sea, crea nuevas formas de cómo trabajar. Entonces yo creo que esa sería mi frase: todos somos ingenieros, de una u otra forma todos somos ingenieros. Muchas gracias, ingeniero, por esta plática. Es para nosotros un verdadero placer compartir con usted estos conocimientos, más que nada de usted hacia nosotros, una persona tan abnegada, tan eficiente, tan creativa, tan sensible. Yo creo que ese es el motivo de este podcast, Edel. Así es, Eleazar. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, por transmitir a la audiencia todos sus conocimientos y por abrirnos los ojos en muchos temas y darnos ese lado sensible que todos deberíamos de tratar de buscar para poder seguir adelante y ser mejor día con día. Así es. Creo que ese es el motivo por el cual hacemos este podcast: sensibilizar no solamente a la sociedad, que existen personas famosas o youtubers famosos, sino que en cada parte de la sociedad
y a veces en lugares donde no te esperas encuentras gente extraordinaria con la que puedes conversar y compartir conocimiento o adquirir conocimiento de esas personas extraordinarias. Y nosotros, ingeniero, lo consideramos a usted una persona extraordinaria y es por eso que usted es parte de esta conversación y teníamos hambre, literalmente él y yo, hambre de hacerlo hablar y permear este conocimiento a la sociedad nueva que está emprendiendo el vuelo apenas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por unirse a esta edición especial de Conversaciones Inolvidables con Edel y Eleazar. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta inspiradora charla con el ingeniero Gerardo Salinas. ¿Hay algunas palabras que quisiera decir por último, ingeniero? Sí, como no. Me gustaría comentar que siempre debemos tener en la mente el ayudar a los demás, el ayudar hacia el futuro a las personas que vendrán después de nosotros. ¿Por qué? Porque ya muchos otros antes nos han ayudado a nosotros. O sea, no es hoy por ti y mañana por mí, no, es ayer por mí y hoy por ti. Y ayer por mí porque cuánta gente no ha hecho cosas que estamos disfrutando ahorita y que nos han salvado la vida en algunas ocasiones, o nos han curado una enfermedad, o nos han dado la solución a muchos problemas. O sea, el trabajo de toda esa gente lo estamos nosotros aprovechando y ojalá que también hagamos siempre lo que queramos hacer para que después otras gentes en el futuro los aprovechen y no ser tan egoístas de pensar como negocio y hacértelo todo como negocio, ¿no? Es hacerlo por el bien de todos nosotros. Por el bien de todos nosotros. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por todas estas palabras de sabiduría. Esperamos que toda la audiencia lo haya disfrutado tanto como nosotros. Y antes de despedirnos, les adelantamos que en nuestro próximo episodio tendremos una conversación verdaderamente intrigante con otro invitado sorprendente que está revolucionando su industria. No querrás perdértelo, así que asegúrate de sintonizarnos en el próximo episodio para descubrir quién será nuestro próximo invitado. Hasta pronto y sigan llenando su mundo de conversaciones inolvidables. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. No, fabuloso. Fabuloso. Y ojalá que